Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro lunes de Match Análisis, otro lunes para analizar a esta Juventus, una Juventus que deja mucho que desear, una Juventus que me pone muy triste verla, me da dolor de ojos, por eso quiero escucharlos a ustedes, quiero leerlos, el que se quiera subir, el que quiera comentar, el que quiera hablar, adelante, porque la mediocridad es preocupante. Cominchamos. Mr. J, bienvenido. ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo te va? Bien, me hiciste recordar aquella vez que Marco estaba troleando a la cebra, ¿no? En el entrenamiento ese abierto, a la cebra J, le dijo que yo le iba a robar el trabajo. Pero es que yo no tengo ninguna duda que en lo que tú te mudes a Torino vas a ser el próximo El J. hombre Aparte, cebra. tu nombre empieza por J, seguirás, el cambio de... Tienes aparte, y esto el pueblo no lo sabe, no voy a entrar en detalles, no te preocupes, Dime. pero tú y yo sabemos que tienes experiencia en disfraces de inflables de esto, que lo sueles Por hacer. supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo tengo un doctorado en esa vaina, 5 años seguidos de eso. El Juve Solano, buenas tardes, pueblo. Ayer fue la historia del gallo pelón. Esto me interesa, ¿no? No por gallo, sino por pelón. Y dice, juegan, Capi, pero ¿qué pasa? Juegan 20 minutos intensos y luego se funden. También era penal sobre Colo. Era penal sobre Colo. Hasta Vito de Palma lo admitió. Y otra vez recibimos otro gol de centro. Bueno, un poquito ahí, una ensalada mixta tu comentario, Juve Solano. Vamos a hablar de muchas cosas. Mister Hugo, saludos para ti. Lo peor de lo peor fue Wea. Horrible todo su partido, de inicio a fin. Mirando al misterio. Saludos, pueblo. Aquí esperando el live del... No, mirando al misterio, ¿cómo se lee? No, pero está perdiendo facultades mirando al misterio. Los últimos 2, 3 comentarios han sido así normalosos, ya está muy poco. Lo único misterioso es el nick, porque ya mirando al misterio está haciendo comentarios blanditos. Fíjate, aquí está, aquí esperando el live. Espero que ya no se les vaya la luz. Blandito, súper blandito el comentario de mirando al misterio. Diony Romero, el equipo, en el segundo tiempo se vio muy cansado. Gastaron muchas energías en los primeros minutos del partido. Se debe gestionar mejor al equipo. Vamos a ver quién está por aquí también. Dani Lone Martínez, chao pueblo, saludos a todos. Presente para el match análisis y empiezo diciendo que veo la misma Juventus de Motta. Y esta es una buena asistencia para arrancar con este match análisis y darte la palabra a ti, Capi, porque yo hice una pequeña introducción, lancé un título bastante fuerte. Picantoso. Quiero escucharte ahora a ti. Bueno, antes que nada, pues feliz 5 de mayo a todos, ¿no? Eso celebra también un poquito de nuestra historia, una gran victoria del 26º Scudetto ganado en el último momento. Nos tomamos las lágrimas de Ronaldo, el fenómeno, y de Materazzi y todo ello. Así que un poquito también es un día feriado para nosotros en particular. Sobre el partido de ayer, mediocridad total, creo que lo resume bastante. Se vio en cierto aspecto un partido con un ritmo bastante alto, ¿no? Especialmente en ciertas fracciones del partido, pero en términos de calidad de fútbol fue poca. Y bueno, yo me llevo que frenturamos, o sea, para mí es lo que hay que destacar ahí, pero sí es preocupante y habíamos dicho, ¿no? En la semana pasada, o por lo menos lo había dicho yo, que un empate en Bolonia no iba a ser suficiente si realmente queríamos calificar a la Champions y nos ponía en una situación muy delicada, especialmente por la cabalgada que está haciendo la Roma. Y por ende, pues ahorita con este empate nos ponemos a la puerta de ir a Roma a jugar contra la Lazio y ahí sí, si no ganas, está fuera de la Champions. O sea,
aún empatando en la Lazio, yo creo que estamos fuera de la Champions. Así que es preocupante la situación y lamentablemente, pues después de haber pasado un año realmente muy sufrido con todo lo que hemos vivido con este equipo, tener que cerrar el año de esta forma, la verdad es que hay que tener la piel bien gruesa, ¿no? Fíjate, Capo dice, estos jugadores sí le harían caso a Sarri, son inentrenables. Saco a Turán, por supuesto. Capo, lo que pasa es que ya este grupo, yo creo que no queda ni uno del grupo de Sarri. Quizás el último era Danilo y lo echaron. Entonces, es complicado, Capi, amigos, es complicado de analizar este grupo, este equipo, si son entrenables, si no son entrenables. El hecho es que son malos, son jugadores malos, son jugadores malos o que se han vuelto malos, son jugadores técnicamente malos, son jugadores caracterialmente débiles. Y lo que vimos ayer en el Renato Dallara de Boloña fue una vergüenza para los que amamos el fútbol. Yo soy fanático de la Juventus, sí, amo la Juventus, sí, pero yo amo el fútbol. A mí me encanta el juego del fútbol, en sus múltiples versiones, en sus múltiples maneras de expresarse. Y lo que vimos ayer fue el antifútbol total. Fueron dos equipos malos, malísimos, que jugaban mal a la pelota. El Bologna en su estilo jugó mal y la Juventus en su estilo jugó peor. Y eso es lo que a mí me da vergüenza, porque cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle al ver al fútbol. Lo decía Andrea Agnelli, ¿no? Abro un paréntesis, las nuevas generaciones ya no se sientan frente a una pantalla a ver durante hora y 10 minutos un partido de fútbol, entonces hay que darle un espectáculo, tal. Por ahí se iba Agnelli en su momento. Pero el día de hoy, ¿cómo tú sientas a un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años, a ver este Bologna Juventus y que se enamore de esto? Pero es que no va a querer ver más ese deporte en su vida. Y le van a bastar 5 o 6 minutos porque va a ponerse a jugar cualquier otra cosa, va a distraerse con cualquier otra cosa, porque es una vergüenza, señores, esto que vimos ayer. No se puede desver. Yo quisiera desver este partido y haberle dedicado esas 2 horas a ver una película de ficción. Pero no, lamentablemente me mamé este horripilante espectáculo y como soy masoquista, hoy vengo a mostrarle algunas imágenes. Entonces ese es el problema. ¿Cómo vendemos, Joshua? Y esto va en serio. ¿Cómo vendemos el producto Juve hoy? Yo tengo un hijo de 12 años. ¿Cómo vendo el producto Juve? Mira, un equipo que ya últimamente no gana, es un equipo que juega feo, los jugadores no hay ninguno que sea carismático, no hay ninguno bueno, ninguno es top mundial, ninguno es simpático. La afición está dividida, el estadio es un frigorífico. ¿Cómo yo vendo el producto Juventus hoy? Vamos a quedar solo los enamorados históricos de hazañas de años anteriores. Pero hoy en día, el chico de 12 años, de 15 años, quiere ir a ver al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester City y al Paris Saint-Germain. ¿Y qué lo vas a culpar? No. No. Así es. Bueno, me extendí y me calenté. Chucho Gaming. Hola, pueblo Juve, ¿por qué no ponen a Francisco Conceizao? ¿Pero qué importa, Chucho, Francisco Conceizao? Estamos hablando de cosas mucho más profundas acá. Pero con cariño, bro. Stockwell, saludos para ti también, profe Capi. ¿Qué tan grave fue la lesión de Cambiaso? Que no venga más también ese otro. Que no venga más.
Que ¿Pero se le vaya podemos del responder Manchester o City. no? Okay. No le podemos responder, no vuelve más, olvídate de él, olvídate. Roma juega con Atalanta la jornada que viene. Sí, Turán, pero 20 Atalanta ya millones, está mejor, calificado. los últimos 20 millones mejor invertidos. Eder Castillo. Joshua, ya di el like. Mira, Bien. la Juve ha perdido 42 puntos en la actual temporada. También ha perdido 21 puntos cuando empezó ganando los juegos. Jugadores que no responden a la Juve. Desastre. Bueno. Mira, y Eder Castillo está hablando contigo, sincero, porque dice arroba Joshua, o sea, no habla ni conmigo, ni con el chat, ni con la comunidad, arroba Joshua. Sinceramente, con estos jugadores, ¿para qué quieren jugar la Champions? Si no respetan estos colores. Eder Castillo, arroba Joshua. Sinceramente, con estos jugadores, no, este es el mismo mensaje, lo mandó 2 veces. Arroba Joshua, ¿hasta cuándo con Nico González? Bueno, respóndele algo a este hombre que quiere hablar contigo. No, bueno, pero es que tiene, o sea, tiene un buen punto, ¿no? En ese particular de la cantidad, o sea, somos el tercer peor equipo de la Serie A en perder puntos cuando vas ganando en el partido, ¿no? Con 21, como dice él. Los otros dos que está por encima de nosotros, uno es el Como, que está en media tabla, y el otro es el Venezia, que está a punto de descender. Entonces, pues te da una idea de lo que es esta Juventus, ¿no? Y es frustrante, es muy frustrante, y es todo un año, ¿no? O sea, al final es cierto, ¿no? Que los directores técnicos cometieron sus errores, es cierto que hemos tenido lesiones importantes, es cierto que los arreglos que se han hecho en el mercado no han dado fruto todos, pero también es cierto que la gente, ¿no? Los jugadores tienen una gran responsabilidad y no están dando la talla. Entonces, no sé, es frustrante, es frustrante. Es frustrante, señores. Vamos a ver un repaso acá. Digo, yo preparé esto es un match análisis atípico, ¿no? Esto ni siquiera es un match análisis, esto es o sea, una cosa rara que preparé hoy. Ya bastante raro es el esquema, ¿no? Explicaba Tudor que él quiso cambiar el esquema, porque claro, para enfrentar al todopoderoso Holanda Naranja Mecánica de los 70, pues él tenía que cambiar el esquema, pues, y entonces pasó un cambio radical aparte, ¿no? Del 3-4-2-1 al 3-5-2, una vaina totalmente diferente, ¿no? Evidentemente. Pues ahí está, la defensa era la misma, Veiga, Kalulu, Sabona por el lesionado Kelly, como habíamos conversado, solo que al revés, o sea, Sabona mantuvo la posición de Kelly en la izquierda y Kalulu mantuvo la posición en la derecha, nosotros lo esperábamos más bien al contrario. En las bandas, pues bueno, le tocó a Wea, cosa que también habíamos dicho, mira, no nos gusta mucho Wea, bueno, pasó Wea a jugar de carrilero por derecha, Cambiaso de carrilero por izquierda, Turami y Locatelli en el eje, con McKennie, que jugó ahí un poquito más por dentro, ¿no? En esa posición de mezzala, obviamente sin ser el enganche o el jugador de calidad que era Yildiz, suspendido, y la doble punta Nico González, Colomboani. Explicaba Tudor que la idea era buscar los espacios, el juego directo, la pelota larga a la espalda de la defensa de Boloña, y como idea no estaba equivocada, ¿no? Si él preparó el partido de esa forma, pues creo que no se equivocó. Lo que pasa es que para todo hay límites, ¿no? Una cosa es hacer juego largo, una cosa es hacer juego directo, buscar los balones al espacio, un juego directo, contragolpe, como lo queramos llamar, y otra cosa fue lo que salió. Que lo que salió era que jugador de la Juventus que agarraba bola era tirar un pelotazo a cualquier lado. Entonces, eso lamentablemente, Igor, es muy diferente a lo que tú preparaste. Yo no sé si es porque los jugadores no fueron capaces de ejecutar, si es porque no tienen la calidad suficiente para el juego largo, porque si hay algo difícil en el fútbol es un pelotazo largo.
O sea, porque a ver, si el Capi y yo nos paramos a 4 metros de distancia con un balón de fútbol y nos pasamos la pelota entre él y yo a 4 metros, pues yo creo que casi todos los pases van a ser correctos, ¿no? A 3, a 4 metros de distancia nos vamos a pasar la pelota bastante bien. Ahora, si el Capi se para a 60 metros o a 40 metros y tiene que tirarme un pelotazo a mí 40 metros más allá, yo creo que no va a acertar ni una, porque es más difícil. El golpeo del juego largo es más difícil que el golpeo del juego corto. Claro. Eso es un facto. Entonces, estos jugadores no estuvieron en capacidad de ejecutar lo que el técnico dice que preparó. Y al mismo tiempo, añado y concluyo para escucharte un poquito, Joshua, no significa que tú vas a hacer juego largo y cada vez que agarras la pelota vas a tirar un pelotazo. Tú tienes que por lo menos tratar de salir, buscar el movimiento, esperar el movimiento, acercarte un poquito con una salida de balón coherente y luego buscar el espacio. Ser un juego coherente, un juego de fútbol coherente, no este esperpento que vimos ayer. Oye, está usando unas palabras, pero espectacular, ¿eh? No, Esperpento. es que fue dramático, es que no encuentro, o sea, yo tengo aquí abierto el chat GPT con adjetivos descalificativos. Entonces, voy leyendo y pum, te voy soltando. Estos jugadores parecen amateur, correcto, coincido con Víctor. Solo salvo a Turán, que sí se le nota la calidad, y Douglas, que salió a corroborar que no es titular por la baja forma. Pero es que, Víctor, si tú no tienes intención de jugar al fútbol, si lo que tienes intención es que hombre que agarra bola es bola larga a cualquier lado, ¿para qué te sirve Douglas Luis? Que es más lento que el caballo de los bandidos. No te sirve si no quieres jugar al fútbol, Douglas Luis. Porque tú no quieres jugar al fútbol, quieres tirar pelotazo a cualquier lado, a lo loco. Por eso entró al minuto 78, cuando ya Locatelli se fundió de jugar defensa central. Porque claro, ya teníamos 5 defensas, 3 centrales y se bajaba también Locatelli a ser el cuarto central para completar una defensa de 6. Porque como siempre les digo, no es casualidad que yo agarro cualquier screenshot de la pantalla para mostrarla acá. No, es que Locatelli jugó súper bajo, metido entre los centrales. Cosa que es un poquito más normal y coherente cuando haces defensa de 4. Entonces tienes 2 centrales y el 5 tiende a bajarse mucho para ayudar un poquito, seguir algún movimiento, pero cuando tienes defensa de 3, 3 centrales, y aparte tú del 5 lo metes, mira, yo no, me cuesta mucho, me duele mucho porque no me gusta, me preocupa. Perdón, prof, disculpa que te interrumpa, no, pero, o sea, porque yo escuché la rueda de prensa, las declaraciones después del partido, y yo, o sea, la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué? ¿Por qué cambió? O sea, si estaba funcionando entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que no podemos decir que no estaba funcionando en lo absoluto, ¿no? ¿Por qué él decide cambiar el sistema de juego a esto? Bueno, él te lo explicó, ¿no? Porque dice que él sabía cómo jugaba el Bologna. Bueno, todo el mundo sabe cómo juega el Bologna y él quiso adaptarse a explotar esas debilidades que Bologna ofrece, lo cual no es del todo equivocado, pero como te digo, hay que tener un poco de equilibrio. ¿Quieres explotar el juego largo y hacer fenomenal? Tienes a Colomboani, que es rápido, tienes a Conceição, que es rápido, tienes a Nico González, que durante los primeros 45 minutos que él se mantiene con oxígeno en sus pulmones puede correr, pero elabora un poquito la pelota y después pones un buen balón largo. O sea, y te lo digo porque es que técnicamente, y tengo muchos datos, algunos datos que me parecieron interesantes resaltar del partido, técnicamente es un equipo malo, no eran capaces de controlar un balón, no eran capaces de dar un pase ni corto ni largo.
Entonces se volvió una caimanera, como decía por ahí, no sé si era Capo, quien decía, o Víctor, que es un partido amateur. Hay partidos amateur con mucha más calidad, con mucho más sentido técnico que lo que vimos ayer, que fue una caimanera. Yo no sé cómo se dice en el resto de Latinoamérica, pero en Venezuela lo llamamos caimanera, una caimanera. Tú agarras ahí, juntas 10, 12 semiconocidos, desconocidos, gente del barrio, gente ahí y arma, bueno, un equipo para un lado, un equipo para el otro, a uno le pone un chaleco amarillo, a uno le pone un chaleco rojo, o bueno, en nuestra época un equipo se quitaba la camisa y el otro era con camisa contra sin camisa. Y jugaban ahí a lo que saliera, a cualquier cosa. Y eso fue lo que vimos ayer, una real caimanera. Y es grave porque, o sea, aquí hay jugadores que, y fíjate lo bizarro, ¿no? Estos mismos, o casi estos mismos jugadores, porque quizás me voy a ir al Bologna Juventus de la ida, eran más o menos los mismos. De repente estaba Koopmeiners, quizás estaba Fagioli en ese momento todavía, pero esa Juventus de Motta, con este mismo plantel, jugador más, jugador menos, era todo lo contrario. Nos quejábamos de todo lo contrario, que era una excesiva posesión de balón inútil para no generar nada en peligro, para no generar ocasiones de gol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos jugadores sí pueden hacer también el juego de toque, el juego de posesión, el juego de bola corta. Entonces, aquello era, no sé, la extrema derecha que no funcionaba y esto que vemos acá es la extrema izquierda que tampoco funciona. Y ambos extremos, porque es un equipo sin equilibrio, ambos extremos servían para generar absolutamente nada, porque vamos a ver los datos después. ¿Cuántas ocasiones de gol creamos nosotros? ¿Y cuántas ocasiones de gol creaba la Juventus de Motta con esa posesión de balón eterna, infinita e intrascendente? Las mismas, nada, ninguna, o pocas, o muy, entre pocas y muy pocas. Entonces, la situación es grave. La situación es grave y empeora, porque quizás al principio, y es normal, es el típico efecto de un traghettatore, ¿no? Un técnico interino que llega a un equipo que estaba en ruinas, inyectas un poco de ADN Juve, un poco de entusiasmo, un poco de alegría, haces 2, 3 cambios, cambias módulos, cambias esquemas, metes mucha grinta, entonces se ve rápidamente algo positivo, pero luego cuando se va normalizando, porque las ligas son un ferry, ¿no? Que tienes que ir a velocidad de crucero. Entonces, cuando se va normalizando el agua, el mar se calma y tú tienes que ir a una velocidad de crucero, entonces tú ves que el barco otra vez empieza a coger para el fondo. Que es lo típico que sucede con Tudor, ¿no? Un entrenador que tiene un gran impacto cuando llega como interino, levanta tal y después se termina de hundir, se va y suelen ser muy cortas sus experiencias y es lo que estamos viendo acá y lo que estamos sufriendo en carnes propias. Pero voy a pasar, ¿no? Voy a pasar un poquito para ir navegando este no match análisis, este anti-match análisis que he preparado para este antipartido de fútbol, porque esto van a ser un blooper análisis, ¿no? Traje jugadas bloopers, porque fue un partido lleno de bloopers, de estupideces, de carencias técnicas de jugadores, ¿no? La primera, pues el strike de Nico González, ¿no? Entonces, tú me podrás imaginar cómo tú te coordinas para golpear un balón de esa forma con tu pierna hábil, porque esto tenía o debía ser un zurdazo de Nico González y quedó en esa posición, ¿no? Entonces, imagínate. No te rías, Capi, no te rías. Porque el siguiente blooper fue el del arquero, ¿no? El arquero del Bologna, el gran Skorupski, ¿no? Me perdonan los amigos polacos. En polaco yo solo sé pronunciar Lewandowski y Szczesny.
Skorupski me complica un poco más. Entonces, claro, Pero acá creo que es ahí, la tienes ahí pronunciada. Skorupski, no, no es Skorupski. Creo que sí. el tirito de Kefren Turam, un tiro central al medio del arco que el arquero tenía controlado, pues, y se le va debajo de la mano y termina siendo el primer gol de la Juventus. ¿Te gustó a ti el gol, Capi, de Turam? No, o sea, bueno, me gustó, bueno, que se probó otra vez tirar de fuera, ¿no? Pero, o sea, al final, como bien dice, o sea, es una falla del arquero. Realmente, o sea, está buena esa foto que capturaste, porque justo lo deja ver en evidencia muy feo al Skorupski. No, pero no lo dejo ver yo, eso fue lo que dejó ver él. Yo se Sí, lo sí, o muestro sea, al pueblo, ¿no? exacto, evidencias lo feo que se dejó ver él mismo, pues. Ay, qué vaina. Fernando Torres. Un saludo a El niño Fernando Torres, Torres. El Niño Torres, grandísimo delantero español, ex Milan, campeón de Europa y campeón del mundo también con España. El Niño Torres, que siempre pero qué grande nos está pueblo en Juve, sintonía. ¿no? Que tiene aquí a Fernando Torres que lo viene a ver. Espectacular. Claro. Ahora culpan a los futbolistas, pero el real problema es la directiva. Mm, Bueno, aquí no, Fernando, tú sabes que en este espacio yo nunca he dejado de culpar a la directiva, ¿no? Ya que no exacto. saben qué quieren y nosotros los aficionados somos los que nos tenemos que tragar esta mierda. Tienes razón, estoy de acuerdo contigo, Niño Torres. Sí. Seguimos adelante con los bloopers, ¿no? Y el otro gran blooper nos lo regaló Weston McKennie, ¿no? El ídolo de Dieguito acá que dice, no pongas los bloopers de McKennie que terminamos mañana. Pues bueno, voy a poner nada más Diego, para poder terminar el programa en una media horita. Porque esto es una, no sé si es un blooper, una desinteligencia, en su momento yo cuando estaba viendo el partido, lo describí como no seas animal del monte, nos van a pitar penal. Porque esta situación la hacen solo los animales, pero del monte. O sea, hay animales que son de casa, las mascotas de hogar no hacen estas cosas. Cuando tú estás libre en el monte, ¿no? Al aire libre, pastando, pues haces este tipo de cosas. Un jugador que está corriendo hacia No, bueno, afuera esa del área, ¿no? Una cosa que no tiene ningún tipo de peligro, tú llegas como un animal del monte, lo embistes por detrás y bueno, acá no nos cobraron penal, pues por obra y gracia del árbitro, que también era un mediocre más, eso y sí. bueno, y los del VAR, que otros mediocres que no llamaron al árbitro, afortunadamente esta vez, porque esto lo llaman a ver al árbitro, ven que hay contacto y tantas veces se ha pitado penal. Oh, gracias, pro. Tú no sabes ¿Qué la pasó? cantidad de hate que me llegó a mí ¿Qué ayer. dije? ¿Qué dije? Lo que yo, o sea, yo decía ayer, ¿cómo carajo esto no es penalti? Nos lo pitaron con Danilo, nos lo pitaron con Calulo, nos lo pitaron con Douglas Luis y aquí no lo pitan. ¿Cómo no puede ser? La gente me cayó encima como si yo fuera un loco. ¿Cómo me atrevo yo a decir que eso es penalti? Es increíble. Eso claramente fue no me acuerdo quién era, el jugador del Bologna, que en este caso, que estaba tratando de tomar ventaja de la situación, se tiró y tal, Por supuesto, claro, porque pero eso es Freuler es un penalti en todos lados. O sea, yo no lo Freuler es entiendo, ¿verdad? un viejo zorro, ve que el otro viene como un toro desbocado y acomoda la carrera, pone el piecito para que el otro se lo lleve puesto. Claro, Que no lo claro. pitaron, nos salvamos, pero esto, tranquilamente, pitan penal y no tenemos nada que decir. Así es. Pero bueno, no sé, si la gente lo ve diferente, pues bueno, quizás que siempre le damos espacio a todas las opiniones, ¿no? Pero por lo menos Niño Torre dice que no es falta, ¿no? Y bueno, el Niño Torre jugó a cierto nivel, así que también Bueno, algo de claro. razón Es tendrá. exacto. Hoy el profe está que arde en llamas, quiere ver el mundo prendido en fuego. Gabotini, McKennie es el reflejo del año de la Juventus, suplente en cualquier lado, titular en Juventus. En Mr. Hugo también hubo tweets bloopers. Opa, tweets bloopers de Pueblo Juve, como el penal por mano que pedían de Sabona. Lo tenemos también en la No, parte de los sí, bloopers. ahí tomo 100% responsabilidad para responderle a Mr. Hugo. Corregí el tuit después de haber sido llamado la atención y tenían toda la razón. No era penal de Sabona. En el momento de la jugada lo había visto dentro del área después de volverlo a ver.
era obviamente que estaba fuera del área, así que, pero sí, el blooper, me tomo la responsabilidad de ese. Bueno, vamos a ver si capaz la siguiente es precisamente esa. A ver, mira la magia del match análisis. Mira, hablamos y aparece la jugada, ¿no? Acá Sabona que demostró que tampoco puede ser central por izquierda, tampoco puede ser, por ejemplo, right field, no puede ser right field en un partido de béisbol porque todos los fly lo bañaban. Entonces, cuando Increíble. se veía bañado por el fly, entonces acá en esta, sacando las manos como ventilador descompuesto, le pegan la mano a la pelota que ya se lo había llevado. Pongo la otra imagen para que vean un poco en perspectiva que ya Orsolini había enganchado para adentro, Renato Veiga, como siempre, muy lejos de la acción, marcando a nadie, y aquí Orsolini se iba directo para el gol, ¿no? Se iba directo para el área, si no era esta mano de Sabona, que fue muy clara, inclusive en la repetición. Lo que pasa es que, claro, al ser fuera del área, no es una intervención para el VAR. Una pregunta, pero bueno, una de las cosas, ¿no? Hay que ser también correcto y decir que cuando inicia esta jugada, Orsolini está en fuera de lugar. O sea, ese pase inicial, entonces uno ¿Ah, sí? podría argumentar, Ah, sí, uno podría argumentar. no me di cuenta, no me di cuenta. Uno podría argumentar que, bueno, si pitaban la mano y iban a revisar, debería haber sido anulado por fuera de lugar. Pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, mi pregunta para ti, prof, es, porque yo me quedé con los ojos cuadrados. Al señor Sabona le hacen una rueda de prensa, al señor Tudor le hacen una rueda de prensa. En ambas ruedas de prensa hablan de lo bien que jugó Nicolás Sabona en el partido. Ah, bueno. Le preguntan si fue uno de sus mejores partidos desde que está en la Juve. Él asiente a positivo eso. Le preguntan a Tudor. Tudor dice que fue uno de los mejores partidos de Nicolás desde que está en la Juve y que tiene un futuro muy grande. Entonces, yo te pregunto a ti, creo que la respuesta va a estar muy de acuerdo con lo que yo vi, pero es que, ¿será que yo vi un partido, otro partido? O sea, porque a mí Nicolás me pareció uno de los peorcitos. Bueno, me tocaste un punto, ¿no? Me tocaste el punto de la comunicación de Tudor, porque estoy confundido. Estoy confundido. Si bien, bueno, vamos a empezar desde el principio. Cuando llegó Motta, nosotros no lo conocíamos, ¿no? Entonces estábamos tratando de entender al personaje Motta. Nos dimos cuenta rápidamente que simplemente nos estaba cagando la cara y nos mentía en cada rueda de prensa de forma sistemática, y que iba a continuar de esa forma, y eso lo detectamos, con lo cual, particularmente, ustedes lo saben, yo dejé de darle seguimiento o importancia a cosas que dijera o no dijera, porque era evidente que era un mentiroso compulsivo, o era ese personaje que él interpretaba en esas ruedas de prensa, ¿no? Entonces lo dejamos pasar. Llega Tudor y el primer impacto es de un hombre sincero. Correcto. ¿Verdad? Es un hombre que habla y expresa juventinidad, que comunica de forma muy directa, a veces brutalmente directo, parecía muy honesto, pero de un par de ruedas de prensa para acá, en coincidencia también con el descenso en el nivel del equipo y en la performance del equipo, está empezando a decir barbaridades. Entonces yo no sé si empieza Tudor también a mentirnos. Yo no sé si es que efectivamente Tudor ve el fútbol de una manera diferente, si es que lo más probable es que estemos equivocados nosotros, ¿no? Evidentemente, y que él tenga la razón. Pero yo traje data. Ojo, ojo, Igor. Igor, traje data, papá. Porque bueno, aquí esto es el match análisis, esto no son las ruedas de prensa de la Juventus, esto no son los periodistas italianos que hacen preguntas de favor. Aquí tengo a Diego Angulo, a Marlon Franco, a Respaldo, a Gabotini, que meten el dedo en la llaga. Entonces aquí hay que venir armado. Entonces yo traigo imágenes y data para ver si fue un gran partido, si la Juventus jugó bien, porque dentro de esas barbaridades que declara Tudor, también declara que el equipo hizo un buen primer tiempo, que él se siente satisfecho, que
que era lo que habían preparado, y ahí se va por la parte que preparó el partido de esa forma, tal, que estuvimos a punto de hacer el 2-0 y aparte se le ríe en la cara a Italiano. Cuando el periodista le dice, mira, Italiano dijo que mereció ganar, tú se ríe. ¿Pero qué cacho te ríes? Si tiene razón, Italiano, mereció ganar el Bologna. Ah, Tú ¿tú eres crees la que puta, mereció ganar? tú eres la puta Juventus y ellos son el puto Bologna. Y tú haces un partido de esa mediocridad, tienes que perder. Aunque bueno, tenían que perder los dos. Era un partido donde Exacto. ambos equipos tenían que irse con 0 puntos. Y ninguno de estos dos equipos es digno representante de una competición como la Champions. Merecen quedar afuera los dos con este nivel, siendo brutalmente objetivos. Sí. Capi, estamos alineados hoy, cuidado. Hoy sí, cuidado, no, sí. No, estoy de acuerdo cuidado. contigo. Es lo que, bueno, y la tabla al final lo está medio reflejando, ¿no? Tudor trae data de Tudor. Ya no vas a querer que ponga tu foto cuando hace la rueda de prensa tú, prof. Capi, usted tiene carta blanca, lo que quiera el pueblo. Acá yo soy, use mi imagen y no te voy a cobrar derecho de Un autor. humilde servidor, usted es un humilde servidor. Mira, seguimos. Vamos a ver qué nos regala la magia del match análisis, a ver cuál es el siguiente blooper, el de Colo Muani, otro pase Coño, man, esta vaina. delicioso. Este fue un pase delicioso. Yo creo que fue Bello. el único gesto técnico apreciable de la Juventus en este partido fue el delicioso pase de Kefren Turam para Colo Muani, para dejarlo solo prácticamente dentro del área pequeña. El tipo tenía la opción más complicada, de repente, un remate de volea a la Trezeguet, para los que tengamos algunos años sabrán a lo que me refiero. Estos eran los típicos goles de Trezeguet, que venía el pasecito así por arriba. El Trezeguet también físicamente hasta medio tiene pinta de Kolo Muani, ¿no? Sí. Alto, más bien flaco, así con movimientos. Era el típico gol de Trezeguet que se coordinaba, acostaba el cuerpo, abría el pie y la mandaba a guardar. Que lo hizo O la hace otra, poco, por cierto, lo hizo hace poco en que lo hizo la... en la Kings League o una cosa de De esta una de rara, esas ¿no? vainas, sí, 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 sí. ¿Qué edad tendrá Trezeguet? 50 años. Oye, no sé. ¿Qué edad Ahora tiene que- Kolo Muani? 25. Bueno, pero hay niveles, prof. Bueno, hay niveles. Y bueno, y acá la otra opción que tenía Kolo Muani era control, ¿no? Control de borde interior, También, porque dejar que tenía tiempo. tenía tiempo, mira dónde está el defensa, está Exacto. lejos el defensa, entonces tenía tiempo de control borde interior y coordinarse para un disparo. El tema es que Kolo Muani no sabemos qué quiso hacer, porque lo que hizo fue un strike, ¿no? Digamos, el abanica, pero Total. no sabemos si es que la quiso bajar, si quiso apoyarla al medio de borde interior, si quiso chutar al arco de borde interior, no se entiende qué quiso hacer el 9 de la Juventus. Y bueno, salió otro blooper más, yo no sé ya cuántos van, no sé cuántos quedan, Capi, pero bueno, es para ir, como siempre digo, ¿no? Traigo cositas que reflejan el todo. Y para mí, esto fue el partido de la Juventus, fue una serie... no, ya va, que acabo de leer un comentario. Diego Angulo Toraza. Kolo Muani parece Castellín. Me hace el favor y me bloqueas a este señor y me lo expulsas de la comunidad. Aquí nadie se mete con Castelo. Nadie se mete con Castellín. Me hace el favor. Pero, ¿quién es Castellín? Perdón. Castellín, dale, Castellín. Castellín, 9 histórico de la Juventus, del Caracas Fútbol Club en Venezuela. Me perdiste ahí entonces. No, mal ahí Diego, mal ahí Diego, mal. César Garzón, con este resultado tenemos que sacar la calculadora y esperar los malos resultados de los demás. Bueno, sí, no, César, porque al final lo mejor de todo fue el resultado, porque al final un empate estaba dentro de lo posible, de lo lógico, hasta de lo correcto, porque yo no estoy diciendo que ir a jugar a Boloña sea fácil o que el Boloña... No, el empate está bien, pero como siempre decimos acá en los match análisis,
nosotros abrimos esa caja negra y vemos lo que pasó en el partido, entendemos, valoramos. Y en esa valoración es donde está el dolor, no en el empate. El empate fue digamos, si hay una nota positiva fue el empate, que no perdimos este cacho de partido. Y que no tenemos que sacar la calculadora, dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ir a Roma y yo insisto, un empate en Roma tampoco es malo. No, porque no, pero después... si empatas en Roma y no calificas a Champions, prof. O sea, puede que no pero sea título malo, directo. No, pero, sí, estamos fuera de Champions, sí, pero estamos en Lazio. Pero ojo, después tienes que ganar a Udine con Udinese en casa y con Venezia. No importa, los demás están ya adentro. O sea, la Roma hace 9 puntos seguro. Hace 6 seguro. Haciendo 6, tú empatas en Lazio y estás fuera. No, la Roma hace 6, nosotros hacemos 7 y estamos arriba. No. ¿Cómo no? Tú me estás diciendo que la Roma hace 6, la Roma le quedan 3 partidos, bueno, a todos le quedan 3 partidos, ¿no? La Juventus yo digo que hace 7 puntos. Pero tú estás seguro que esta Juventus le puede ganar al Udinese, por ejemplo. No, yo no estoy seguro de nada. Yo digo que el empate en Lazio no es malo y que todavía dependemos de nosotros mismos. Tú dices que la Roma hace 6 puntos. Seguro 6 puntos, porque yo creo que le pueden también hacer 9 puntos. Bueno, si la Roma hace 9 puntos, tú tienes que hacer 9 puntos. O sea, es que... Pero sigue dependiendo de Atalanta-Roma, o sea, Atalanta-Roma puede... El Atalanta ya tiene la calificación a la Champions League ya hecha, pues. Entonces es cual, digamos, se deja la Atalanta sin motivaciones ya, sin más nada que buscar, puede perder. Tiene 5 puntos arriba del cuarto puesto, quedan 9 puntos ahí en palio, tiene partidos mucho más fáciles después de Roma. Bueno. Prof, necesitamos Champions, prefiero ganar todo. Bueno, obviamente, es que cacho claro. todo el mundo prefiere ganar todo. Ahora por falta de seguridad. No, es obvio, César, obviamente, todos queremos ganar 9 puntos, todos queremos hacer los 9 puntos, pero es que es preocupante. Mira, ya te están hablando a ti, ya, para que no te pongas celoso. @Enzo. Exacto. La Juventus, bueno, pero aquí recordó lo que había puesto en @Joshua, ¿no? Bueno, pero para que no te pongas celoso que me estaba hablando solamente a mí. No. Mira, pero ¿cómo van los me gusta? No sé, me lo tienes que decir tú, pero poco, la gente no está enchufada, la comunidad de Pueblo Juve no está enchufada, es que entran todos en un letargo, en una displicencia, porque el equipo no te genera emoción, no te genera exaltación, no te genera nada. El pueblo está entregado, o sea, está ya en el mood que termine esta vaina. Entonces, claro, mucha gente no sigue escuchando, pero coño, le falta ahí, esa motivación para dejar el like. Porque, señores, recuerden que estamos en un mal momento, pero nosotros desde este pequeño espacio tenemos que seguir empujando para destacar que esto no es la Juventus, que esto es lo que está mal y que tenemos que empujar de la forma que podamos para llegar a la Juventus que queremos, a la Juventus que nosotros nos enamoró. Entonces, el que esté acá, el que disfrute de estos contenidos, de los lunes, de los banquillos, del episodio de los miércoles, dejen el like, compartan, únanse. Bueno, mira, te digo, mitad de la gente que está viendo ha dejado me gusta. Solo y la mitad no. Bueno, la mitad no, entonces está bien, no es obligatorio. Algunos se suscriben, algunos apoyan de muchas formas, otros nada más con el like nos ayudan mucho, porque recuerden que así funciona YouTube. Mientras más interacciones, más comentarios, más likes, pues el algoritmo, ¿sabes? Va como entrando en efervescencia. Hay que ser como Pipo, Enzo, ¿eh? Ahí además, está, tremenda foto de Pipo. Un abrazo a Pipo. Pero esta no es tremenda foto de Pipo. Pipo no era el que tenía la foto de Don Ramón. Bueno, sí, pero coño, ahorita podemos ver a Pipo. No, pero ya va, entre la foto de Don Ramón y la cara de Pipo, Don Ramón me despierta más cosas que la cara de Pipo. Ya, pero yo prefiero conocer a Pipo, verle la cara, que un aire de Don Ramón tiene, con todo respeto a Pipo. Pero mira, dije, yo empujo con mi like, pero ya que termine esta vaina de temporada. Perfecto. Ahí está.
Ese es el Él mood, ese es el también mood. siempre deja fijo su like, eso es. Y este René no es nuestro René, ¿no? No es Rana. René No, pero Espinosa este es dice, el doctor René Espinosa, quien vino aquí a decir las cuestiones de Pogba, las cuestiones de Calafiori. Este es un top doctor, ¿eh? En México. Doctor René, un abrazo mira, para ti. viste, Pipo es Don Ramón, Pipo es Don Ramón, claro, un crack, Pipo. ¿Y qué pasó con Rana? Rana está desaparecido, ¿no? Un tipo, tú sabes, en Los Ángeles, tiene que estar codeándose con las estrellas, es un tipo Pero ocupado. se conectaba Rana ahí con la cámara, metía el paro que estaba filmando alguna vaina, metía algún comentario, decía algún comentario astuto y por lo menos 10 minutos nos regalaba. En 5 minutos él se conecta mientras está almorzando. Ese es él nos brinda 10 minutos mientras almuerza, se conecta con nosotros. Los viernes se conecta, a veces normalmente justo en 5 minutos más o menos. Sí, pero él se metía también a los match análisis. Yo no sé qué ha pasado con... Bueno, pero ¿qué te puedo decir? Mira, Astrofu, a mí me enamoró la lluvia de la BBC. Niveles, niveles. ¿Qué pensará Marco de la BBC, no? Que son ¿Marco el quién? mismo nivel. Marco Mosca. No, pero ya va, Marco. a ver, ya va. Ok, nosotros tenemos que montar una jaula especial para ustedes dos, porque al final... No le gusta la jaula. La jaula lo inventamos en aquel momento, no le gustó a la gente. El formato de la jaula no lo hicimos más. No, la gente le gustó, lo que pasa es que era difícil coordinarlo. Deberíamos traerlo, pero hay que montar una jaula especial de tú y Marco únicamente para que saquen esta vaina, porque yo creo que al final del día están, o sea, más o menos las ideas son bastante parecidas, solo que en ciertas cositas difieren y de ahí se agarran los dos. Entonces uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Pero porque es lo que dice Víctor Oviedo, es más entretenido la discusión en la comodidad. Luego de cada, es más entretenido cuando nos peleamos. Tú vienes acá, estás de acuerdo con todas las barbaridades que yo digo y no, la gente se Bueno, aburre. nada, no, entonces, ¿sabes qué? Porque lo pidió Víctor, aquí Colomoni, un crack. Ok, aquí él la iba a meter en el 7. Lo que pasa es que llegó un viento de repente, tú sabes, ahí en Boloña hay viento, y le movió el pie. No es culpa de él, no es culpa Mira, de él. te tengo una pregunta. Bueno, no te la tengo, no, yo te la transfiero. La pregunta es de Dieguito. ¿Y Tato? No, bueno. Eso está a punto, estamos a punto de publicar, como hicieron con Mili, que lo pusieron la cara en un cartón de leche, más o menos lo mismo. La última vez que lo vimos estaba peleando con un oso en las montañas de Appalachia, ahí en Estados Unidos. Tenemos la preocupación de que haya ganado el oso. Pero volvió a Miami. No se sabe si regresó a Miami. Te digo, lo último que vi fue la pelea del oso. Yo no sé si regresó o no. Hay que poner la cara en una vaina de leche. Tato, danos una señal, viejo. Danos una señal. El Mire, pueblo, el pueblo te aclama. Te aclama. ¿y esta que me dices de este comentario aquí de Diego? Cuando el profe estaba con Marco, era sonrisa de oreja a oreja. No, pero es que, bueno, yo lo digo siempre, es que con Marco hay que estar. Con Marco hay que estar. Usted va a Torino a pasar un fin de semana con Marco y no se olvida más de ese fin de semana. Con Marco hay que estar, es para estar, es para Eso sí. compartir, porque el debate, ¿sabes qué es sabroso? Porque bueno, el debate acá en Pueblo Yugo es entretenido, pero es la cámara, la cosa, la distancia, pero un debate futbolero, juventino, con Marco, en Quelli di Vía Filadelfia, eso sí es poesía. Suscribo, estoy de acuerdo. Seguimos adelante, Cami, porque nos fuimos un poquito por las ramas. Yo no sé si quedan blooper acá. Ah, mira, No, este es el papá de todos los bloopers. queda el blooper por definición, ¿no? Acá, porque aparte esta jugada es la caimanera en definición, ¿no? Esto es una vaina trompicones, uno se cae, el otro se levanta, el otro le hacen penalti, pero todo se levanta y chocan los dos, se caen otra vez, se levantan, chocan las cabezas, ¿no? Así como pum, 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 los osos revoltosos, y de repente la bola le cae al crack, al fichaje, al refuerzo de invierno de Juntoli, Alberto. Alberto McKenny le dijo, mira, hazte grande, viejo, métenos en Champions. Y el hombre para esa pelota con la batata. Tú me tienes que explicar cómo se para un balón con la batata. Es arrecho.
Es arrecho. Entonces, claro, al controlar con la batata, el balón le queda entre los dos tobillos. ¿Cómo tú golpeas una bola que está entre el tobillo derecho y el tobillo izquierdo? Y se fue de boca. El hombre se fue de boca. Ay, y el portero ya No estaba llores, no abatido. Mira el llores, portero ahí Capi, ¿no? sentado. El portero está No sentado en llores. el piso. Claro, el portero se sentó a ver la vaina, porque la vaina era divertido, se caía, entonces hacían como una torrecita. Fíjate, los jugadores del Bologna están haciendo como una torrecita, uno encima del otro. Y ¿Cómo se el llamaba ese hombre, programa que le gustaba al nono de los tres chiflados? Se llamaba. los tres chiflados, pero aquí eran los 22 chiflados. Esa- Y bueno, esa- 21 chiflados y el negro Turán. Mira, la gente se vuelve loca, la gente se ríe, cerremos el directo, dice. Ay, Mira, apareció Jair. Jair dice, grande, cuando estos Jair. jugadores mediocres no tienen respeto a los colores que defienden, ni respeto hacia ellos mismos. Ay, qué vaina tan buena. Mira, por lo menos la gente se está divirtiendo, Capi. ¿No? Bueno, es importante sonreír también. Confirmamos que acá los lunes ha habido más entretenimiento que los partidos de los domingos. Oye, ¿verdad que sí? Reír para no llorar, señores. Reír para no llorar. Gabotini también dice, Costa no esperaba que su otra pierna lo desviara. Qué vaina, vale, qué vaina. Bueno. Bueno, yo creo que esta sí fue la última, ¿no? Porque esto fue sobre el final. Aunque después sobre el final hubo otra, pero bueno, eso ya no fue blooper, eso fue una típica de estas bolas al área que quedó ahí la pelota picando y alguien del Boloña remató, la pelota de alguien pegó algún cuerpo y nos salvamos, porque también lo podíamos haber perdido sobre el final. Sí, sí, sí. Me gusta, bueno, primero, Jefferson Escobar, buenísimo, me jalé los pelos. Y este tiene toda la razón, el doctor René, ¿eh? Es la lluvia de la esperanza. La esperanza. Pero la esperanza, René, hay que alimentarla, hay que hacer las cosas bien. Yo acá tengo mi batalla solitaria en que si no preparamos la temporada que viene, vamos a estar otro año acá con este calamar. Se me van a agotar los chistes a mí. A mí me interesaría venir acá y comentar buenos partidos, buenos gestos técnicos, buenos planteamientos en partidos europeos gloriosos de la Juventus, tener un bonito equipo y ya dejar de calentarme acá con esta Juventus, porque otro año así, mira, complicado, complicado. Mira, Capi, te dije que te traía datos. Te dije que te traía datos, que son, no sé si. Al final te voy a preguntar si fueron más dolorosos los datos o las imágenes, ¿vale? Bueno, a ti y a todo el chat, obviamente. A Dale, ti y a todo el chat. Mira, me parece. passes accuracy, ¿no? Digamos, efectividad, precisión en el pase. Sí. Boloña, 86%, que ya es un dato regularongo. Sí. Juventus, 73%. Al que no le duela eso, o sea, digamos, 73% de efectividad en el pase. Es algo dramático, muchachos, de verdad, dramático. Pases exitosos, el doble hizo Boloña que nosotros, el doble. 170, 360 pases. Pases exitosos en 3/4 de cancha rival, ¿no? Bueno, porque en 3/4 de cancha rival es donde tú generas las ocasiones de gol, generas el gol 29 contra 84, que también sirvieron para generar nada, ¿no? El Boloña. Es un tercio, prácticamente un Ya, tercio. claro, ya lo vamos a ver, pero digamos, quédense con ese número, 29 a 84. Y fíjate, este dato es brutal. Este dato es brutal.
Pass availability, o sea, disposición al pase, o sea, había un jugador disponible para recibir el pase, 66%. ¿Qué quiere decir? Que sí estaban disponibles. El 66% del tiempo tenías el pase disponible y no lo quisiste usar. Claro, que fíjate que el Bologna prácticamente al mismo nivel. Lo O sea, mismo, claro. 68, pero ellos sí lo usaban más, pues. Claro, porque no hubo presión, no es que no pudiste generar juego, no pudiste tocar la bola porque te presionaron mucho y te viste obligado a lanzar. No, simplemente no te daba la gana. Y este es otro dato intenso, el de las faltas. 19 faltas. No puede el fútbol actual. O sea, esto es un dato del fútbol de los 80. 19 faltas en un partido. Demasiado, señores, demasiado. Y algunas faltas, bueno, entonces la mayoría innecesarias, daban unos hachazos, unos coñazos, el típico foul que va y empujan por detrás, pero sin intención de jugar la pelota. Es que, o sea, no solo la fase ofensiva, sino la fase defensiva también era mediocre. Sí. De acuerdo. Bologna, 6 faltas. Datos duros. Expected goals. Mira, se me movió la gráfica, pero no importa. Expected goals de Bologna 0,4 y de Juventus 0,7. 0,7. 90 minutos de juego para que entre los dos equipos no sumaran un expected goal. No, pero váyanse a cagar largo al carajo. O sea, es que no. Big chances creadas, o sea, grandes oportunidades creadas, una. Y me imagino que es el blooper de Alberto, ¿no? La única gran chance creada fue otra, porque ninguno de los goles fue big chance creada, nada, o sea, no, yo voy a quitar esta gráfica porque me da depresión. Y mira, aquí también se me movió el no me gusta, todo no me gusta, y en el me gusta, Khéphren Thuram. Sí. Bueno, lo dije al principio, estamos alineados ahí también. 21 chiflados y Khéphren Thuram, eso se llama el episodio. Entonces, ¿qué fue más duro, Capi? ¿La data o las imágenes? No, las imágenes siempre son más duras, sí. Gente en el Pero chat. los datos duelen, esos datos duelen. Roberto el Ecuánime. Saludos a Zaniolo, ahí le mandan a Eder. Upa, ahí seguro le metieron un peine. No pise ese peine. Jefferson Escobar, 16 faltas a Orsolini, que apenas sentía el jugador se tiraba. Eso también es verdad, qué manera de tirarse Orsolini durante el partido. Pana. Pero le dieron coñazo, Capi. Algunas sí, otras también, apenas y lo tocaba y el tipo ya estaba en el piso. Mira, a Stockwell los datos me duelen más porque son más constantes. Buen punto. Buen punto. Jair, el nuevo patrocinador de la Juve será Google Maps para que los jugadores se ubiquen de dónde chancados están. Bueno, Víctor Oviedo, esos datos es el resumen de esta temporada. Muy mediocre la temporada, peor que la anterior. Y lo arrecho es eso, Víctor, que vimos la mediocridad en ambos extremos negativos. La ultraposesión de balón ineficiente e intrascendente, y ahora un fútbol directo, un antifútbol, una vaina que no, tampoco genera nada. Pero con esta situación, ¿no? Y teniendo en cuenta también, y estamos de acuerdo, ¿no? De las carencias de Motta, lo que hizo, etcétera, ¿no? Pero está dando vueltas, ¿no? La cabeza por justo lo que decías, ¿no? De las declaraciones de Tudor, cómo han cambiado. ¿No será que estos entrenadores también se han visto muy perjudicados por la plantilla que tienen? Y para no, Sí, no. O sea, para no terminar de perder, digamos, el vestuario diciendo son todos una cuerda de mierda, terminan, digamos, diciendo algunas mentiras, ¿no? Hacia afuera. Claro, es que eso es normal, si tú recuerdas, bueno, aquí mucha gente
se ofende, ¿no? Cuando hablamos de este tema, pero yo creo que son cosas que ya poco a poco hay que volver a poder hablarlas con normalidad, ¿no? Allegri era un maestro de la comunicación y mentía muchas veces, pero con sutileza, con mucha ironía, a veces autoironía, con el chistecito aquí, y manejaba la comunicación de forma que a veces es necesario mentir, a veces es necesario ocultar ciertas cositas para proteger a los jugadores, pero tam, tampoco cagándole la cara al espectador. Yo creo que hay una delgada línea, hay una zona intermedia donde tú puedes hablar con la verdad sin ofender a nadie, protegiendo al equipo, pero bueno, como lo que hablamos, ¿no? Hay niveles también para la comunicación. Entonces, que los jugadores sean parte del problema también es cierto, pero fíjate y repito, hay un equilibrio que ninguno de los dos entrenadores supo encontrar. Uno se fue a la extrema derecha y el otro se fue a la extrema izquierda, pero los jugadores han ejecutado ambas. Estos mismos jugadores que Tudor dice que no están en capacidad de jugar de otra manera, hace 4 meses jugaban de otra manera, opuesta. Claro. Diametralmente, que tampoco era la correcta, no, y tampoco es esta la correcta. El equilibrio es la clave. Juego corto, juego largo. El mix. Juego corto cuando sirve juego corto, juego largo para explotar el espacio, pero juego largo preciso. Y me muevo acorde a eso. Cuando hay que hacer un poquito de posesión de balón, se hace. Cuando hay que defender, se defiende. Y ahí sí, yo creo que nos falta calidad, ¿no? Porque alguien por ahí hace rato que nombraba a la BBC, eso era una defensa de calidad. Porque no, también hay que desmitificar las cosas o quitarle los estigmas a las cosas, porque defender es un arte. Y los italianos fuimos maestros en el arte de la defensa, de la buena, de la bonita defensa, del disfrute de la defensa. ¿Cómo disfrutaban esos señores Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Benatia? O sea, ¿cómo Evra? ¿Cómo disfrutaban el defender? Ahora es una defensa rústica, medieval, que no te da seguridad, no te da garantía, no es elegante, es burda. Entonces, defender no está mal y hay que defender. Hay momentos del partido donde tienes que defender. Hay momentos del partido donde tienes que jugar corto, donde tienes que calmar el partido, donde tienes que manejar la pelota. Otros momentos que tienes que darle dinamismo, verticalidad. Y eso construye un gran equipo. Nosotros no hemos sido capaces de encontrar ese equilibrio. Mira, hay un par de preguntas aquí que he resaltado que me gustaría compartirlas contigo, ¿no? De Defer, René, Diego. Esta primera de Eder, que llegó más o menos a la mitad del directo, pero es buena como para ir al final, ¿no? Pregunta para los dos. ¿Esta es la Juventus más decepcionante que les ha tocado ver o no? Sí. Sí, yo también. Desper 10, un abrazo. Consulta, si Fiorentina no califica ni a Conference, ¿qué pasa con Fagioli? ¿Regresa o definitivamente ya no tiene nada que ver con la Juve? Saludos, cracks. Bajo el contrato actual, se vuelve obligación de compra si la Fiorentina califica alguna Copa Europea. Si no califica ninguna, no es obligación de compra, sino opción de compra. El presidente el dueño de la Fiorentina ha declarado públicamente que ellos van a comprar a Fagioli independientemente de lo que pase. Obviamente, del dicho al hecho, veremos, ¿no? Y yo le pondría el asterisco si no salen más vainas de apuestas y cosas raras. Porque si no hay nada oscuro que lo vuelva a implicar en tema apuestas, es una ganga que la Fiorentina rescate a Fagioli, que es un gran jugador.
Fernando Torres, Forza Puebla. Oh, coño, un tremendo halago de Fernando Torres que te diga Forza. René Espinosa, doctor René, ¿qué creen que ayude más a la Juve? ¿Calificar de chanfle a Champions League o salvar la temporada o irnos a Europa League y reestructurar a fondo? Es que en la Juventus no tienen que haber reestructuraciones de esa manera, René. En la Juventus hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien y tú no necesitas estar en Champions, estar en Europa League o estar en Conference League o estar fuera de todo para poder hacer las cosas bien. Tú tienes que hacer las cosas bien, punto. Y tenemos ya demasiado tiempo haciendo las cosas mal. El señor Giuntoli tiene varias campañas de fichajes de calciomercato entre regulares y malas. Entre regulares y malas. La directiva tiene ya demasiado tiempo huérfana. Los jugadores ya se han convertido en una plantilla, tengo la palabra de escapati di casa, de una banda de entre viejos que se quieren ir, tipos que están a préstamo, tipos con opción, tipos inexpertos, tipos que no saben lo que es la Juventus, tipos recién llegados. Y eso ha formado un mix de mierda. Porque, o sea, Kelly recién llegado, 2 meses en el equipo, ¿no? Así. Di Gregorio, 1 año en el equipo. Veiga, prestado. El Sabona, un carajito de la Next Gen. Thuram, 1 año en el equipo. Locatelli es la única figura de experiencia, entre comillas, que también es un jugador que nunca terminó de dar ese salto. Cambiazo, que no sabe si se quiere ir, si se quiere quedar, si se va al Manchester City o tiene lesiones crónicas porque además nunca volvió a ser el mismo. McKennie lo ponen Rosa y después es indiscutible. Lo ponen de 10, lo ponen de lateral. Wea no se sabe si es chicha o es limonada. Colomboani prestado. Conceição prestado. Vlahovic que no lo renuevan, que si no lo renuevan se va y si no lo dejan Rosa. Entonces tú armas ese mix y es un mix de mierda. Y por eso también los resultados son los que vemos y son todos culpables, todos. Motta, un entrenador inexperto que se les dio la llave del equipo. Tudor, un interino mediocre, juventino, pero que tampoco sabe si sigue, si se queda, si se va, si se queda, si 2 meses, si hasta el mundial, si hasta el no mundial. Entonces tú pones eso en una coctelera y sale esto. Entonces, haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Y después vemos a dónde te lleva la próxima temporada. Si a salir campeón, si a quedar segundo, tercero, si a salir en cuartos de final, en semifinal, campeón de Copa Italia o semifinalista. Pero tú haz las cosas bien. Que inclusive hacer las cosas bien no es que es garantía. Muchos equipos hacen las cosas bien, pero solo gana uno. Ahora, hacer las cosas mal sí es garantía de fracaso. Y eso es lo que está pasando en Juventus. Perfecto. Poco que añadir, la verdad. Diego Angulo. Nos vamos, ¿no? Si no hay más nada que añadir, nos vamos, Capi. No, es que estoy muy alineado contigo. O sea, en algunas cositas quizás no estoy tan convencido como tú, pero en muy pocas cosas no estoy alineado. La principal es que la gerencia, o sea, todo esto para mí es en base a la gerencia, no hay con qué. Si cuando la gerencia es muy débil, el equipo es débil. Y la última pregunta que te quería hacer, la trae Diego en este caso, ¿cuánto más se nota la debilidad de este equipo cuando no está Gildi en el campo? Y bueno, en este caso no sabría responderte, porque como él dice que preparó el partido de una cierta forma, no sé si con Yildiz hubiese hecho el mismo plan de partido o hubiese tratado de jugar al fútbol. Yo tampoco creo que, si bien Yildiz es el jugador de mayor talento del equipo, no me hace sentido que no tener a Yildiz sea el detonante para cambiar toda tu forma de jugar.
Yo creo Claro, que eso sería tenía preocupante. jugadores, sería preocupante que si no está el chico de 19 años, Ujú, entonces cambio todo el equipo, o sea, tampoco tiene sentido, claro, ¿no? El Barcelona mañana no está Lamine Yamal y va a seguir jugando lo que juega. Y Lamine Yamal creo que está un escalón por lo menos por encima de Yildiz. por supuesto. Entonces, no sé. Yo creo que igual lo hubiese preparado de la misma forma y extremista nuevamente. El problema fue en el extremizarlo. El extremizarlo. Mira, Alfredo Reni te lanza un peine ahí, Capi. Sí, sí, les costó la comida. O sea, yo de verdad que yo creo que Giuntoli como director deportivo no hace mal labor. Es cierto que ha tenido ciertos fichajes que no han sido buenos, pero, o sea, todo el mundo alaba a Marotta y nos podemos recordar también esos fichajes que hacía Marotta, ¿no? La cuestión para mí es la gran falta dentro de este club es la gestión del equipo, la gestión del club en particular y lo que dice el profe de una gerencia muy débil, muy débil. Por ende, o sea, el doctor René que dijo, ¿no? Una reestructuración de nuevo, imposible, especialmente si no calificas en Champions League, no puedes hacer una reestructuración del plantel. Además de que no tienes con qué. Una cosa era el año pasado cuando tenías muchísima gente que ya llevaba tiempo en el club, ya los habías amortizado y cambiaste 16 jugadores de un día a otro, o sea, de una temporada a otro. Entonces ahorita no es que puedes cambiar otros 16. Si haces eso vas a recibir unas pérdidas que te vuelves loco, te vuelves loco. Andrés Rincón, volviendo a Andrea Agnelli, ¿no piensan que podría levantar como institución Juventinidad, como equipo? No necesariamente, Andrés, depende de cómo vuelva. Si él quiere volver como presidente activo, que mete la mano en todo, que fue lo que hizo en los últimos años, eso podría perjudicar. Si vuelve como lo hizo al principio, de ser un presidente, digamos, por encima, respetar los diferentes puestos, que haya uno para cada lugar, etcétera, etcétera, se podría hacer. Se necesita definitivamente una juventinidad intensa ahí, pero Andrea Agnelli, por lo menos en 2 años, no regresa, en mi punto de vista. Cano dice que se vayan todos. Ya lo dijimos el año pasado. Daniele Viventi, saludos desde Italia. Un abrazo a ti, Daniele. Gracias por estar aquí. Conspiracionando. ¿Por qué no meter a Conceição si no hay más jugadores desequilibrantes? Pero, de acuerdo, René, ¿no? Pero lo hizo, fíjate. Conceição entró en el partido y entró en el minuto 77. Yo sé, no es titular y tal, pero tú dirías, bueno, entra cuando está cansado el Boloña. Y no lo vimos a Conceição. O sea, ¿a ti te pareció Perdona que importante? te tuve que abandonar que una llamada de trabajo que tenía que atender, Tranquilo, Capi. tranquilo. Ya para ir cerrando, ¿te pareció que la entrada de Conceição hizo algo diferente? O sea, porque mucha gente dice que había que usar a Conceição. Yo creo que están fuera del proyecto Tudor, Douglas y Conceição. Sí, pero independientemente, cuando entró Conceição en el Boloña, ¿tú sentiste que hizo algo en particular que dijera, bueno, nada? No, porque primero entró tarde y después no se le buscó correctamente. Tú para conectar con Conceição, que repito, la entrada de Conceição per se no es mala. Que tú pongas a un rapidito a explotar el campo abierto que te ofrece Boloña está fenomenal. Pero no es que cualquier pelotazo a cualquier lado vas a conectar con él. No, no, tienes que preparar también el juego largo. No se puede confundir el juego largo, el juego directo, con pelotazo a cualquier lado. Muy bien. Entonces, prof, calificamos para Champions. Y con esto y un café nos despedimos de este match análisis. Síganos en todo el contenido que tenemos en la semana. Seguiremos acá en todas nuestras redes. Dejen el like, sobre todo los que van a ver el episodio luego en diferido. Los comentarios están allí. Podemos seguir el debate y el like, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Forza Juve siempre.